Tengo el precio A y el precio B. El vendedor baja 10% el producto. Cuando baja el 10% le aumentan 30% en ventas. La facturación le crece 17%. La contribución unitaria le cae 33% y la contribución total baja de 3.000 a 2.600. Facturó 13% menos. Y uno cree que va bien porque está midiendo cantidad de unidades. Crecí, facturé más y tengo más unidades vendidas. Y no, por eso yo siempre voy por otro lado, no voy por el lado de bajemos el precio. Ahora bien, 4 pasos para poner el precio con criterio, cuando vamos a fijar el criterio. Los costos: producto, más comisión, más envío, más publicidad. No, pero yo no hago publicidad. Póngalo igual, porque hoy usted no es converso, Hoy usted dice que no. Mañana va a decir que sí y no lo tiene incorporado en el precio. Si usted pone costos publicitarios a su PVP, precio de venta público, le queda como un margen extra. Si mañana lo necesita, no le va a impactar en la línea de flotación de la empresa. No lo va a comer, porque después se olvida de eso, lo deja atrás, le empieza a poner cupones, oferta, publicidad, se le comió todo el margen, no le queda nada. Todo producto debe tener considerado al menos ese factor publicitario. Si lo usa para otra cosa es compensatorio. Si no lo usa se lo queda. El precio base mínimo rentable. ¿Cuál es mi precio mínimo al que puedo vender? No para publicarlo, no estoy diciendo eso. Digo para tenerlo siempre presente en consideración. Y yo le voy a explicar hacia el final por qué. El advenimiento de la inteligencia artificial está trayendo varios integradores muy poderosos de toma de decisiones con respecto al precio. Quien les habla considera que en menos de un año la competencia se va a dar ahí. Ese va a ser el campo de batalla. Estrategias de precios. Ahora es inhumano, imposible que eso se maneje uno a uno, mirando. Porque usted va a seguir a Cacho, a Juan, a Pepe, que son amigos suyos de la Cámara de Comercio, que sabe a los precios de él y usted quiere competir con ellos, no va a poder estar atrás de él 24 horas, va a tener que poner un integrador o usar el de Mercado Libre, pero no lo va a hacer usted, lo va a tener que delegar. Pero ya debe saber cuál es el precio mínimo, porque a futuro si va a conectar con algún integrador, usted tiene que saber cuál es el mínimo autorizado que le va a dar al integrador para hacer su estrategia. Y dije no el precio mínimo, sino el precio mínimo rentable, el precio base de la venta del producto. Luego tenemos que trabajar el precio total o el PVP, precio más envío más financiamiento. Hoy escuché en TikTok, creo que lo vi, o en Instagram, no recuerdo, una agencia que maneja catálogos, esos catálogos que usted usa fuera de Mercado Libre, ¿no? Donde contaba que de golpe, se desaparecieron las ventas. Entonces empezaron a buscar con buen tino, como se debe hacer, dónde está el factor que hizo que si veníamos trayendo ventas, de repente se apagaron las ventas. ¿Qué sucedió? Y esta persona cuenta que descubrieron en la analítica que no era que la publicidad dejó de funcionar, que no era que dejó de haber tráfico, seguía habiendo el mismo tráfico dentro de la plataforma, pero por alguna razón se desactivó el financiamiento de ese catálogo. No tenía cuotas fijas sin interés activa y las ventas se desplomaron. Eso es entender el factor determinante que viene desde el lado del comprador. No viene desde el lado tecnológico. Mucho carrito abandonado que no se concretaba. ¿Le suena? Es igual en el Mercado Libre. Use las estrategias de financiamiento. Tienen que estar incluidas. Las tiene que tener. Transfiéralo a precio. Yo no estoy diciendo que lo absorba. Dejemos de pensar por el comprador y comencemos a estudiarlo porque muchos no consideran el costo financiero de poder darle cuotas fijas sin interés al comprador y deciden por el comprador no dárselo. Y les caen muy fuerte las ventas. Y entender la banda competitiva. ¿Qué es la banda competitiva? Mínimo o mínimos de precio, objetivos del precio y máximo de precio. De cada publicación, sí, como vamos a ver más adelante, los roles que tienen las distintas publicaciones no son todos iguales, por ende, o ergo, no deben tener las mismas estrategias de precio. Los productos no son todo lo mismo. Está mal cuando agarramos un listado y le aplicamos un porcentaje a todos los productos de nuestra cartera por igual sin considerar la función y rol que tienen
dentro de nuestro negocio. No son todos iguales los productos. Entonces, antes de bajar cualquier precio, yo debo confirmar con el competidor que ofrece el mismo producto y nivel de servicio. No me puedo comparar con todos, como dije antes. Yo debo tener en claro cómo armo esta banda competitiva y contra quiénes, generalmente los mejores vendedores de la plataforma, aquellos a quienes admiramos o envidiamos por su nivel de éxito y que nos conviene mucho compararnos con ellos para tener un incentivo y seguir creciendo. No en ventas, sino como empresarios. Primero debo cuidar la rentabilidad, después salgo a competir. Si yo no soy experto en rentabilidad, no puedo competir. La analítica de la rentabilidad es como el entrenamiento para un deportista y cuando sale al ruedo a vender es allí donde está compitiendo. Ahora bien, vamos a ver este tipo de operación que es bien sencillo de entender y de aplicar, que nos va a permitir a nosotros estar cuidados y no hacer lío. Pues yo ya veo que a alguno se le está haciendo la ensalada, dice, esto es muy complejo, tengo 10.000 productos, tengo 5.000 productos, ¿cómo hago todo esto? Yo tengo que analizar y entender ahora esas bandas, cómo las vamos a armar. Yo las segmenté en 4. Hay otras estrategias que tienen hasta 8 bandas, pero vamos por 4, que es la primera etapa del aprendizaje. Precio mínimo, precio competitivo, precio objetivo y precio máximo. ¿Qué estoy buscando yo con todo esto? Voy de abajo para arriba. Vamos a arrancar donde están todos. Porque acá esto lo puse en estos colores a propósito. Precio mínimo, proteger la contribución. Límite estricto que ninguna automatización puede atravesar. Es lo que dijimos hace unos minutos. Tengo que tener en claro cuál es el mínimo. No puedo nunca bajar de ahí. No me puedo descuidar y prender una oferta y ahora estar 10% negativo. No, pero a mí me dijo Mercado Libre que le haga 10% de descuento. Pero Mercado Libre no sabe a cuánto compra usted. Se lo está sugiriendo. No, pero si no, no vendo. Va a tener que buscar mejor precio, pero tiene que tener en claro cuál es el precio mínimo para poder avanzar en su negocio. Si no, está quemando todo el tiempo su capital y ya se habrá dado cuenta que no lo puede reponer. Ya se habrá dado cuenta que trata de ingresar y no lo puede reponer. El precio mínimo es la línea roja que protege la contribución. Nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia debe ser atravesado, ni siquiera por una automatización. Si el día de mañana o hoy mismo ya tienen integradores, no es culpa del integrador. Si usted no sabe cargar el dato, porque nadie le está inventando nada. Ahora bien, precio competitivo, disputa exposición. Yo lo pongo competitivo ya no con afán estricto de maximizar el capital o el margen, sino que lo activo cuando la ganancia de volumen compensa el margen cedido. No como vimos recién, que vendo más y gano menos, sino cuando armé bien mi estrategia de equilibrio, que vendiendo más no estoy perdiendo rentabilidad. El precio competitivo se usa para disputar visibilidad. Yo lo pongo competitivo, y me han visto a mí sugerirlo en reuniones que hemos tenido en privado, en una estrategia, en un marco, para ganar visibilidad, o para ganar en catálogo, o para destrabar o potenciar volumen de ventas. Solo tiene sentido si las ventas compensan el margen que yo estoy dejando. Y eso también hay que saber hacerlo para no entrar en un desgaste donde estoy moviendo toda la empresa, estresándola, más no estoy ganando. O estoy ganando ahora, vendiendo el doble, gano lo mismo que antes. El precio objetivo es para maximizar contribución. Es un punto de operación normal con demanda e inventario equilibrados. Eso es una empresa en calma, que tiene el control del precio objetivo, que supo fijarlo, y está equilibrado, no está quemando stock y está rentabilizando eficientemente con cada venta. Busca, por sobre todas las cosas, capturar la mayor cantidad de valor dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar trabajando al mismo tiempo en el servicio de velocidad de entrega, la capacidad de que se entregue de forma eficientemente. Tengo que hacer diferenciales con el producto. Tengo que analizar qué nivel de competencia tengo. Tengo que mantener mi reputación. Por eso necesito ese capital para estar activo. Tengo que hacerle publicidad. Tengo que armar una estrategia de ofertas. Si yo me bajo,
Tengo que saber dónde voy a ceder y dónde voy a estar aplicando. Y el precio máximo, o el máximo precio, es para capturar el valor. Es el techo compatible con conversión, sostenido por reputación y nivel de servicio superior. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque como vamos a ver ahora, en escasos minutos, un producto puede estar fluctuando en bandas. Puede estar entre precio mínimo y puede estar pivoteando a precio máximo de una semana para la otra, de acuerdo al comportamiento de ciertos factores dentro de la plataforma, generalmente atados a escasez o demanda. Entonces yo no puedo dejar clavado un producto porque en 1978 lo fijé con precio mínimo y no lo puedo cambiar. Eso quiere decir que no entendí. Muchas anécdotas hemos compartido donde un vendedor que empieza a quemar muy rápido productos, teniéndolos en full y no teniendo la capacidad de reponerlos en el cortísimo plazo, le damos como sugerencia subir el precio y sigue vendiendo con total normalidad. Y me preguntan hasta 3 veces, ¿qué hago? Subí el precio, subí el precio, subí el precio. Hasta que notan que se va desacelerando porque el objetivo ahí era maximizar rentabilidad con la menor cantidad de stock quemándose, porque tomó una velocidad que no voy a poder reponer en pos de lograr que no se quiebre. Pero ¿qué pasa cuando el producto llegó? ¿Qué me hacen los vendedores? Lo vuelven a llevar al precio mínimo o al precio competitivo que tenía, cuando ya quedó demostrado que funcionaba perfectamente bien al precio máximo. Por eso hay que trabajar con bandas para reconocer rápidamente que el producto fluctuó o ganamos mayor relevancia sin importar el precio. Porque a mí me está viendo un segmento de compradores que no está mirando estrictamente el precio, sino el conjunto de cómo la publicación se está comportando dentro de la plataforma. El precio se mueve dentro de los límites. Abajo protegemos rentabilidad. No puedo irme más abajo. En el medio competimos y arriba capturamos valor. Fácil la regla. Bien fácil, como un termómetro. Lo tenemos que tener ahí súper cuidado. ¿Por qué lo hago de esta manera? Este es el comportamiento que puede tener un solo producto dentro de Mercado Libre. Ahora, si usted tiene 100, tiene 400 publicaciones, tiene 1000 publicaciones, puede tener distintos productos agrupados trabajando de esta manera. Una simple mirada por el área de publicaciones en el área o en el módulo de métricas basta para darse cuenta que todos mis productos no convierten a la misma tasa o que no venden el mismo volumen de venta. Ahora yo tengo que saber especular con eso porque de acuerdo a eso voy a saber cómo manipular mi precio. Por ejemplo, esta es una guía muy simple, una simplificación de cómo puede funcionar un producto. Presta atención a las flechas, cómo van traccionando y moviéndose de acuerdo a la situación particular del producto. Usted lo puede hacer por grupo de productos, pero va a tener que aprender a identificarlos rápidamente para no perder eficiencia. Acá estoy midiendo lo que sería volumen y margen hacia arriba. Acá estoy midiendo la sensibilidad del precio. A medida que me voy hacia la derecha para acá, el precio tiende a ser más bajo. Y cuando me voy hacia la izquierda para acá, el precio tiende a ser más alto. Entonces es una simplificación, pero es cómo funciona. ¿El Mercado Libre? El Mercado Libre, en Amazon, en una tienda de Apple, en cualquier comercio o supermercado funciona de esta manera. En cualquier empresa que lanza productos funciona de esta manera. En la pirámide de precios de Samsung es exactamente igual. Digo pirámide de precios porque tiene una pirámide de productos Samsung también para todo el bolsillo de todos los consumidores. Vean que acá estoy marcando producto exclusivo. Ustedes muchos pasan por esta experiencia cuando traen un producto estrella, ganador, y empieza a funcionar muy bien hasta que después termina acá, de este lado. En el tiempo termina acá. Pero muchos están acá. Hay marcas que se dedican estrictamente a trabajar todo el tiempo acá. Todo el tiempo acá. Se ve mucho en ropa, o en moda, perdón, accesorios, se ve en celulares, todo el tiempo acá. Ahora hay un tema, que esto va fluctuando. Cuando son productos de temporada, yo puedo estar acá siendo un premium y luego, por estacionalidad o envejecimiento del producto, termino bajando el precio y lo mandé para este lado. ¿Ve cómo el producto va haciendo el viaje? Algunos se sostienen siempre. Pero luego tenemos otros que son productos estrictamente de margen. Precios que capturan valor.
que son productos de nicho. Yo tengo varios clientes que siempre están acá, que tienen una capacidad de tener un margen muy bueno, pero que también van fluctuando con el tiempo y van a productos que netamente generan tráfico con precios muy competitivos, pero arrancaron acá arriba con mejor margen y luego con el tiempo lo van perdiendo y se posicionan de este lado. Recuerde que hacia acá es precio más bajo, con menos rentabilidad. ¿Quiere decir que lo tengo que matar? No, se sostiene ahí, salvo que se pase para este lado. Este luego con el tiempo se va a transformar, por eso las flechas son muy importantes, en un producto que ha envejecido, que está netamente ya en una etapa donde lo tengo que orientar a liberarlo, o sea, hacer capital con eso, sacármelo, hacer sus ofertas y no volver más. De ahí que tenemos que entender que es una matriz que está viva, nuestro listado de productos, y hay que empezar a trabajarlo desde ahí. Ahora, el equilibrio sería siempre un producto complementario. Ahora yo sé que ustedes van a ir corriendo a ver su listado, a tratar de entender cuál es cuál, y sería un gran ejercicio que ustedes hagan eso. Está optimizado para aumentar el ticket promedio. Son esos productos que le vamos ajustando el ticket, que lo vamos trabajando, que se están moviendo, que son de determinadas categorías que siempre están ahí. Están equilibrados. No son los que más rentabilidad nos dan, nunca terminan cayéndose, se mueven muy bien, tenemos capacidad como para manipularlo, entran competidores y salen competidores de ese producto todo el tiempo y demás. Luego que lo mencioné por arriba, el producto de tráfico, que es un producto que simplemente genera sus ventas con mínimo o poco margen, pero capta mucho tráfico. O los productos para licuar reclamos que hemos aprendido también, son productos que generan tráfico y nuevos compradores. Muchos compradores no descubren por ese producto. Es como en la venta en físico, donde vamos a un supermercado a comprar lo que consumimos todo el tiempo, pero eso no quiere decir que cuando estamos en el supermercado no compramos otras cosas que no teníamos pensado. Estos productos tienden a tener gran demanda, gran competencia y un margen muy inferior a cuando lo tenemos a nivel complementario que me juega a todo nivel. Esto va subiendo y va bajando de acuerdo a distintos factores, pero para tener en claro, yo debo armar este listado también. Yo no puedo agarrar ahí, meto todo el Mercado Libre, que es algo que cometen error muy grande los autopartistas o los que venden productos de ferretería, que traen todo, sin considerar esta matriz de qué va a ser a nivel exclusivo, con gran precio, gran margen, qué va a estar ahí apuntándose a nichos. Vean que estos dos también se me convierten en un producto líder dentro de mi catálogo, que tiene precio objetivo para defender volumen de mercado y posicionamiento. Este es con el que yo estoy todo el tiempo atento. Yo no le puedo dar la misma atención a todos. Este lo defino rápidamente. Salimos. El de tráfico. ¿Para qué lo quiero? Para atraer visitas y nuevos compradores. El complementario. ¿Para qué lo quiero? Para aumentar ticket y ganancia promedio. El de margen. ¿Para qué lo quiero? Sostener o mantener o capturar rentabilidad, aunque venda menos. Yo debo estar trabajando en distintos experimentos y tengo que lograr esto en mi cuenta. No pueden ser todos los productos iguales, todos los productos ganadores. Estoy poniendo productos y no estoy entendiendo su dinámica. Eso se aprende. Bueno, les dejo esto para entender cuándo bajar, cuándo sostener el precio o cuándo subir. Se lo voy digiriendo, lo voy llevando a la conclusión. ¿Cuándo bajar, sostener o subir el precio? El precio cambia según contexto, no por impulso. No modifique precios por impulso. Vea esto. ¿Cuándo bajo? Stock alto. Poca rotación, necesito que se mueva. Tengo que bajar. Ahí tengo que hacer estrategias. Yo digo bajar, pero bueno, puedo bajar a través de la oferta, puedo bajar a través de una promoción en combo o un pack, pero tengo que moverlo, porque va pasando el tiempo y esto no se está moviendo. No es a los 10 días que nos vendieron, Ahora vamos a ver una escala de cómo detectar cuándo llegó el momento. ¿Cuándo sostener? Cuando tengo buen margen, cuando tengo competencia estable, la competencia se estabiliza en un momento, cuando tengo conversión sana en esas publicaciones. Yo debo sostener, por eso es importante. Si yo estoy acá, en estos dos, y me está faltando capital o liquidez, no puedo sacrificar esto acá arriba.
No puedo, ya tengo este corrimiento, no puedo, tengo que venir por acá al sacrificio para hacer liquidez. Por eso es muy importante. Si no, no estoy teniendo control de las acciones. ¿Cuándo debo subir precio? Pues eso también pasa. Cuando estoy ganando catálogo, veo si puedo subir un poco más. No, pero el sistema me dice que soy el que está perdiendo. Puede decir que estoy perdiendo por precio, más estoy ganando en ventas. Ya lo hemos visto y lo hemos hablado con respecto al posicionamiento de catálogo. No es estrictamente por precio. Si yo tengo un precio más alto, pero por geolocalización tengo mejor acceso a zonas densamente pobladas, estoy ganando yo porque mi producto tiene full y otros vendedores que están en catálogo no tienen, a veces simplemente por eso. O porque yo tengo confinanciamiento y la gente está buscando el producto, sí en catálogo, pero lo quiere financiado. Y yo tengo el precio más alto, financio en 6 cuotas y los demás no, porque están compitiendo por precio. Eso ya lo vimos. Entonces, cuando estoy ganando, voy a ir ajustando precio. Cuando tengo poco stock o stock corto, antes de quebrar, voy a ajustar precio. Esto ya es fuera y dentro del catálogo. Y cuando yo estoy aportando mayor valor, además de la publicación, estoy dando lo que se llama servicio, mejor comunicación es servicio, mejor atención es servicio, mayor velocidad es servicio, la sumatoria de garantías complementarias es servicio, la capacidad de enviar el producto embalado de determinada manera porque es para regalo es servicio, afecta al valor, no es lo mismo, ya hay que subir el precio. El mismo producto puede necesitar precios distintos en momentos distintos. ¿Cómo trabajar un precio eficiente? Ajustar el precio según velocidad de venta e inventario, que fue algo que les va a preocupar mucho. No quemen stock si no están haciendo alguna estrategia. Obviamente ya me conocen, quiero el dólar hoy y no dentro de 2 semanas, pero siempre dentro de lo que es el control. Cobertura de tiempo, orientación de precios. Como para entender esta escala les va a venir muy bien. Cobertura, menos de 15 días, o sea, tengo productos para menos de 15 días, debo proteger el stock, reducir pauta publicitaria de ese producto o aumentar el precio del producto. No le quiero dar más alcance publicitario si me estoy quedando sin stock. Recuerde que una de nuestras reglas es no quebrar stock. ¿Está bien? Aclaro. No es que no quiero vender. No quiero quebrar. Ya que voy a quebrar y es inexorable, quiero ir rentabilizando lo más que puedo. 15 a 45 días, operar cerca del precio objetivo. Su precio objetivo es el precio que usted quiere, según lo que hizo en analítica de los 20 mejores vendedores de la categoría, llevarlo a ese precio. Tal vez está muy depreciado el valor y está ganando por eso, pero no lo quiere seguir quemando. 46 a 90 días, acá cuando yo tengo stock para 46 o 90 días, tengo que estar activando pruebas promocionales selectivas, lo que yo dije acá, de hacer ofertas controladas para aprender qué funciona y qué no. Deje de hacer números de ofertas sin validar qué pasó después. Por eso Mercado Libre puso en el área de métricas para que usted evalúe cómo van las promociones, para que usted entienda cuáles funcionaron mejor. Pero más allá de la data que va a aparecer en el área de métricas promociones y el resultado que eso generó, va a tener que armar su propio caso de estudio para entender qué porcentajes y de qué manera lo manejó y por cuánto tiempo, porque hay stock para empezar a jugar. ¿Es mucho trabajo? Los leo en los comentarios. ¿Es mucho trabajo? Por eso decimos que cuando el operador de cuenta, que debe ser un profesional a esta altura del partido, no está publicando, está haciendo esto. Señores dueños de empresas, a sus operadores de cuenta, deje de pedirle café, que descargue el camión, que se ponga a embalar. Tiene que estar haciendo esto. Tiene que estar haciendo la analítica. Tiene que estar buscando el fondo de olla. Tiene que encontrarme la estrategia para lograr resolver mi cuenta. Y mire que yo he ido de sorpresa a varias empresas de clientes con los años. En una época íbamos a las empresas, hace muchos años atrás, con el advenimiento de la tecnología y post pandemia ya no fuimos más a las empresas, hacemos todo online, pero me ha aparecido una empresa y me encuentro el operador de cuenta descargando el camión. No, lo estoy ayudando. Vos tenés que estar ahí haciéndome la analítica para encontrar dónde tengo ese nicho perdido, dónde puedo sacar más rentabilidad, descubrimiento de productos. Tenés que estar analizando categorías con Ubimetrics, por ejemplo,
y tenés que sacarle jugo a las piedras, porque yo no sé cuánto dura esta etapa de bonanza dentro de la empresa, ¿no? Ya algunos se sienten identificados. No se deje usar, plántese, pero plántese bien. Dígale, mire, soy mucho más rentable si logro resolver estas cuestiones. Tiene que estar en etapa de experimentación. Llegó mucha mercadería y ya la dejaron fija con el precio. No sabe ni por qué, ni para qué, no se mueve. Tiene que estar ahí armando pruebas promocionales. Si tiene stock para más de 90 días, descuento progresivo o packs. Tiene que ir armando descuentos que vayan acompañando. Usted no sabe cuál es el descuento más eficiente, lo tiene que descubrir, nadie lo sabe. Y si ya tiene stock que quedó viejo, que se está acumulando, que la caja está llena de tierra, que el producto se está envejeciendo, tiene que armar una liquidación controlada y lograr liberar ese capital para que con ese producto que no funcionó, aunque a otro vendedor le haya funcionado y a usted no, con esa liquidez me trae otra cosa que sí haya funcionado. Y no se queda atado a esa cuestión. Si lo hace tarde, no funciona. KPI sugerido o dato sugerido. Días de cobertura, edad del inventario y margen ajustado por costo de capital. Debe usted siempre estar midiendo. ¿Qué pasa si lo muevo? ¿Cuánto me queda? Si lo muevo así, ¿cuánto me queda? Si lo muevo así, ¿cuánto me queda? Pero tiene que considerar el tiempo, porque si no, si se queda atado, a mí me ha pasado, que estamos por acá, me dice, no, pero yo lo pagué tanto y tengo que ganar tanto. No lo logramos. Tiene más de 90 días en el depósito, no se está moviendo, no está rotando. Es más, está en full y no se está moviendo. Tenemos que entender cómo funciona el negocio. Aplicar descuento progresivo antes de la liquidación tardía, que era lo que me refería recién. ¿Qué es liquidación tardía? Cuando ya no importa el descuento que le hagamos, nadie más lo va a comprar. Eso se ve mucho en full, cuando el producto se queda una gran cantidad de meses y Mercado Libre sugiere un descuento 50, 60, 70% en la cart o la tarjeta de descuentos que aparece en central de promoción y por más que se la prendemos no lo compra nadie. Eso puede ser porque el producto ya pasó de temporada o se vendrá en otras fechas, pero ya en esta no se vende y ahora me están penalizando o el producto amenazado de ir a destrucción. Este método de aplicación se llama ejemplo de escalera. Tengo que ir trabajando en una reducción progresiva a medida que van pasando los días. 90 días antes del cierre comercial, precio normal. Arranque normalito. No, yo ya arranco siempre con 15, 20% de descuento. Mal. Es algo que usted imaginó. Mal. Prefiero que le generemos esa combinación que vimos al principio, no solamente precio, conversión y todo lo demás. Me permite a mí arrancar en precio normal. Más 60 días voy trabajando en una reducción moderada. 3, 6, 8. No pasa nada. Sujeto a las recomendaciones que me hace la plataforma central de promociones. Si no armo las mías, no pasa nada, pero si uso las que están en central de promociones, mejor. Mejor, porque esas tienen un apoyo estratégico por fuera de las que hago yo. 30 días, reducción de 8 a 12%. Empiezo a apretar. Esto se está retrasando, no se está moviendo bien. Por eso digo, si no hace falta, no hace falta. Si hace falta, lo vamos moviendo. Ya cuando me quedan ahí, estamos 15 días, combos, segunda unidad de mayor descuento. Me empiezo a poner más agresivo. Puedo armar esos combos que ya en algunas categorías Mercado Libre permite hacer, que la primera unidad tiene un precio y la segunda tiene otro, en combinación. O lo arma usted directamente y lo mueve de esa manera. O generar descuentos mayores en pos de moverlo. Y etapa final, ya vamos tipo outlet o liquidación. Aprenda a liquidar los productos. No los deje ahí tipo zombie dando vuelta dentro de su cuenta. Que no quede un zombie prendido. O lo liquidó o lo vendió. No digo que lo apague, pero no deje productos zombies que no están generando nada. Cada escalón debe recalcularse con el inventario que tengo del depósito, lo que me quedó, el remanente, y la demanda que estoy observando en la plataforma para saber cómo hacer mi jugada. Aprendizaje de la demanda. Es muy importante esa cuestión. Lanzamiento. Generar primeras conversiones. O sea, el lanzamiento, mi objetivo no va a ser estrictamente vender, sino empujar para generar las primeras experiencias de conversión. Puedo poner precios exploratorios de bandas seguras, que son las que vimos. Puedo jugar ahí. Por eso el experimento, cuando yo digo experimente, es esto. Experimento controlado. No se mande una por su cuenta, ¿no? Experimento controlado, como vimos recién. Entonces yo debo acá buscar cuál es el término medio, cuál es el punto exacto que además de tener conversión me está generando un volumen de venta. Luego paso a crecimiento, escalar volumen y mayor margen de contribución.
amplío inversión y pruebo incrementos. Ahí empiezo a recuperar. Esa famosa estrategia que he explicado siempre, que puedo arrancar con un precio más bien promocional para nutrir de métrica y darle alcance al producto, con todos los factores inherentes a eso, porque si no el precio solo no va a funcionar. Y digo, bueno, vamos a armar mi rentabilidad con base 100 unidades vendidas. De la 1 a la 20 no me hago problema. Es para nutrir la publicación. Luego voy a punto de equilibrio de la 21 a la 30 y de ahí empiezo a recuperar. Empiezo a ser menos generoso con, por ejemplo, los descuentos y más generoso con la publicidad. Cambio descuento por alcance. Entonces, esa es una. Madurez, defender posición y rentabilidad. Cuando ya el producto logró ese nivel de madurez y está funcionando, no lo puedo abandonar, que es algo que veo mucho, que al producto me lo dejan abandonado a la buena de Dios, a ver qué pasa a lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces yo acá debo defender posición y rentabilidad. Es algo que me escucharon decir mucho cuando digo, ¿por qué le hacen publicidad a un producto que dice más vendidos, etiqueta naranja? Porque lo tengo que blindar. Todo el mundo me lo está viendo, que lo tengo ahí y quieren venir a vender lo mismo. Tengo que maximizar aún más el alcance de ese producto. Ahí voy a la etapa de precio controlado y optimización súper fina. ¿Ven cómo los productos se van moviendo con estas estrategias? Y la parte de declive, recuperación de capital. Nada más. Aunque sea recupero el 80%, pero voy a recuperación de capital. Ofertas, pack, outlet y de salida. Lo muevo hasta que lo liquide. Bien, acá el KPI sugerido, tiempo hasta precio estable, velocidad de aprendizaje y contribución acumulada del ciclo. ¿Qué estoy diciendo acá? Que tienen que hacer esto todos los días, gente. Tienen que aprender a tener una metodología y empezar a anotar qué le funciona y qué no le funciona. No es igual para todos los productos y van a entender ahí que ciertas cosas funcionan muy bien de marzo a junio, pero de julio a noviembre ya no funciona más. Porque es una cuestión de estacionalidad y de demanda. 5 errores que destruyen el margen. Problemas frecuentes en vendedores que recién comienzan. Primero, copiar al más barato. No está bien. No tiene sentido porque no sé sus fundamentos y dudo que esté a este nivel. Salvo que se esté formando también acá. 2. Ignorar comisiones y ads. No puede armar su estrategia de precios si usted es ignorante de cuáles son las comisiones, cuáles son los impuestos, cuánto va a invertir para publicidad, cuánto va a ser para oferta, cuánto va a ser para cupón, cuánto va a ser lo que yo voy a tener que considerar con respecto a las devoluciones, porque una devolución, además del producto que queda inservible o puede reacondicionarse, pero ya pagué el costo de ida y costo de vuelta del producto, lo cual tiene un impacto negativo en mi margen global de la cuenta y del producto. Medir solamente facturación es un error. No puede medir éxito de una cuenta con la venta bruta, líquido neto. ¿Cuánto hay en la caja? Para ver que lo que dice ahí no está en la caja tampoco, porque eso sigue corriendo. Entonces tenga en cuenta eso. No puede medir su éxito con volumen de ventas o facturación. Sirve como referencial de crecimiento, porque si tenía una facturación en enero y tengo una facturación distinta, superior en diciembre, tanto en volumen como en facturación, obvio que mejoré, pero tengo que ver qué impacto tuvo eso a nivel rentabilidad, por lo cual no se puede medir solo facturación. 4, hacer ofertas permanentes, no confundir, no estoy diciendo que no hay que hacer ofertas, pero no pueden estresar un producto y su rentabilidad con oferta infinita, todo el tiempo saltando de oferta en oferta. Tienen que parar y aprender a medir y saber cuándo prendo y apago, como ya he explicado, que son como impulsos que le voy dando a la publicación a través de la oferta. Y 5, no experimentar antes de escalar. ¿Qué quiere decir esto? No trate de escalar la cuenta con cuestiones más agresivas, sino fue experimentando qué fue lo que le funciona mejor a usted. Esto digamos que es una guía y luego debe hacer su experiencia, porque vender más no siempre es ganar más. Eso lo tenemos que tener muy, pero muy en claro. Yo he tenido casos donde he tenido que resolver como estrategia de la cuenta vender menos volumen. Dejar de estar entre los 20 mejores vendedores de la categoría. Dejar de ser del 1 al 5 de los mejores de la categoría entre los primeros 500 de esa misma categoría. Dejar para ser rentable. Porque cuando le hicimos los números,
estaba por debajo negativo. Cada vez que vendía ponía dinero. O sea, cada vez que, imagine esto, cada vez que vendía un producto se debitaba cierto valor de su cuenta bancaria. No tiene sentido. Entonces, no debo escalar sin experimentar la cuestión. Para cerrar, esta era la última, método operativo en 6 etapas, y acá quiero ponerme serio en el último punto. Cada etapa debe producir un resultado medible. No las puede pasar así. Economía unitaria es que usted debe considerar todo en el precio. Todo. Todo. No una parte. Todo. Mapa competitivo, usted tiene que saber a quiénes se enfrenta. Por eso digo los mejores 20. ¿Es mucho? Los mejores 5. Por algo están ahí. En vendedores iguales o similares, muy cercanos a lo que somos nosotros. No comparar una cosa con la otra. Las bandas de precio, que ya lo ha aprendido conmigo hoy. Estar en todo momento con cada producto, hacer test A-B. Este me funciona, este no me funciona. Acá quiero aclarar algo. No prenda todo al mismo tiempo. Le pongo publicidad, le hago oferta, cambio los títulos, cambio las imágenes. Vaya haciendo y midiendo. Lamentablemente funciona así. No lo puede hacer todo junto porque después no va a saber a quién agradecerle. Le prendió todo. Entonces, y apagó todo. Entonces no va a saber qué resolver. Mida resultados y por sobre todas las cosas la automatización con cualquier integrador presente o futuro debe estar supeditada hacia atrás con todo esto. El integrador no va a saber hasta dónde moverse si usted no tiene en claro hasta dónde moverse. Debe saber poner los umbrales y los máximos en el desempeño eficiente de la cuenta. Primero entiendo, después ajusto, recién al final automatizo. Bien, no es que tengo integrador y está pasando eso. Por eso quería aclarar su mestre de optimización. No me funciona. Empiezo a revisar, no tiene ni idea cómo hacer ninguno de estos procesos. Entonces no es el integrador, cualquiera sea, no me refiero a ninguno en particular. Lo que sucede es que no entendemos bien cómo funciona esta etapa del negocio. La desconocemos completamente. En este video que tenés en pantalla te enseño cómo optimizar tu cuenta en Mercado Libre con un plan de acción de 6 semanas y objetivos claros para optimizar. No te lo pierdas.